Les damos la bienvenida a este video perteneciente a un ciclo de grabaciones en donde nos acercaremos a algunos temas correspondientes a la cursada de anatomía. Este corresponde al tercer trabajo práctico, regiones escapular, deltoidea, infraclavicular y pectoral, hombro, axila y plexo braquial. El tema a tratar hoy será biomecánica de la articulación glenohumeral. Juntos razonaremos qué movimientos realiza esta articulación y cómo los músculos involucrados contribuyen en la realización de estos movimientos. Los objetivos de esta clase son que el estudiante al finalizar pueda definir los distintos movimientos realizados por la articulación, describir el eje y el plano de cada movimiento y razonar los músculos que realizan cada uno de los movimientos en base a su localización anatómica. Antes de comenzar, vamos a repasar ciertos conceptos. Recordemos que la glenohumeral es la articulación que une el miembro superior a la cintura escapular. Más específicamente, permite la unión del húmero a la escápula. Es de tipo sinovial, género esferoidea y sus superficies articulares son la cabeza del húmero por un lado y la cavidad glenoidea de la escápula por el otro. Esta última se encuentra aumentada por el rodete glenoideo o labrum. Como medios de unión encontramos la cápsula y los distintos ligamentos, los cuales se dividen en activos, el manguito rotador, y pasivos, los cuales fueron mencionados en el video correspondiente a la descripción de la articulación. Al ser una articulación de tipo sinovial del género esferoidea, la misma se mueve en los tres ejes, es decir, es multiaxial. Dicho esto, comenzaremos con la descripción de la biomecánica. Esta articulación tiene la particularidad de ser la articulación más móvil del cuerpo humano. Los movimientos que realiza son muy cotidianos para nosotros, como son la flexión y la extensión, la abducción y la aducción, la rotación medial y la rotación lateral, y finalmente algunos no tan cotidianos como la circunducción. El orden de la descripción será primero flexión y extensión, luego abducción y aducción, continuando por rotación medial y lateral, y finalmente vamos a hablar de la circunducción. En cada movimiento vamos a definir el mismo, luego escribir su eje y plano de movimiento y finalmente ejemplificar al menos un músculo que lo realice. Comenzamos entonces con la flexión y extensión. La flexión es un movimiento en el cual el miembro superior se desplaza desde su posición anatómica hacia anterior en un plano sagital, y el eje, que debe ser perpendicular al plano en el que se realiza el movimiento, es transversal. En cambio, la extensión es el movimiento opuesto al que acabamos de describir. Por lo tanto, el miembro superior se va a desplazar hacia posterior en el mismo plano y teniendo el mismo eje que la flexión. Para poder realizar cada movimiento, es necesario que las fibras musculares que lo realizan se encuentren localizadas anatómicamente de una determinada manera. En el caso de la flexión, es necesario que las fibras musculares se ubiquen anteriores al eje. Acá podemos ver las fibras del músculo coracobraquial, las cuales se encuentran anteriores a la articulación y permiten la flexión. Y acá vemos las fibras anteriores del deltoides, también conocidas como porción clavicular del deltoides, que permite realizar este movimiento. En cuanto a la extensión, esto es un poco más complejo. Para que las fibras musculares realicen extensión, estas deben encontrarse posteriores al eje de la articulación, como es el caso de la porción espinal del deltoides. Acá podemos ver cómo sus fibras posteriores o porción espinal realizan la extensión del miembro, siempre posteriores al eje. Sin embargo, hay fibras que también presentan su inserción de origen hacia posterior, pero su inserción terminal es anterior, y aún así realizan extensión. Este es el caso del dorsal ancho, el cual vemos que tiene una inserción de origen en la región lumbar y cuya inserción terminal se encuentra en la cara anterior del húmero. Finalmente, podemos observar al redondo mayor que comparte esta característica dirigiéndose desde la escápula hasta la cara anterior del húmero. Fíjense desde esta visión posterolateral cómo las fibras realizan la extensión. Continuemos con los movimientos de abducción y aducción. La abducción es el movimiento que aleja al miembro superior de la línea media moviéndose en un plano coronal sobre un eje sagital. En cambio, la aducción es el movimiento opuesto. Acerca al miembro superior a la línea media en un mismo plano y eje que la abducción. Para realizar estos movimientos, las fibras de los músculos que abducen el hombro deben encontrarse superiores con respecto al eje de la articulación, como ocurre con las fibras del músculo supraespinoso. Como observamos, sus fibras se ubican superiores a la articulación, realizando la abducción del miembro.
Otra posibilidad es que tengan su punto fijo superior al eje, como es el caso de la porción acromial del deltoides, que como se puede observar, se inserta superior a la articulación en el borde lateral del acromion, realizando la abducción. Por el contrario, las que realizan la aducción deben de encontrarse inferiores al eje y algunos ejemplos son las fibras de los músculos pectoral mayor, que como vemos se inserta en el húmero inferior a la articulación y acercan el miembro superior al tronco. Otro ejemplo es el dorsal ancho, que también realiza la aducción del miembro superior como podemos ver. Ahora vamos a estudiar los movimientos de rotación medial y lateral. En este caso, para medir la amplitud de estos movimientos de rotación, el codo debe estar necesariamente flexionado a 90 grados, de forma que el antebrazo se encuentre entonces en el plano sagital. Noten que las articulaciones del codo y de la muñeca están fijas, es decir, no intervienen en este movimiento. Ahora sí, la rotación medial comienza partiendo de esta posición y se realiza acercando el antebrazo hacia el tronco. Este movimiento es realizado en un plano transversal y su eje es longitudinal. En cambio, la rotación lateral, partiendo de esa misma posición inicial, se dirige hacia el lado opuesto, es decir, alejando el antebrazo del tronco. Los músculos que nos permiten realizar la rotación medial son los que poseen fibras que parten desde posterior y cruzan hacia anterior el eje de la articulación, siguiendo entonces un trayecto de medial a lateral. De esta manera, tomando como punto fijo su inserción posterior y medial, y siendo el punto móvil su inserción anterior y lateral, logran rotar medialmente el hombro abrazando la articulación de manera anteromedial. Uno de sus ejemplos es el músculo redondo mayor, que como podemos observar, tiene su punto fijo en el borde lateral de la escápula y el móvil en la cresta del tubérculo menor del húmero. Miren cómo se ve el movimiento del músculo desde posterior. Y también el subescapular, que como se observa por la dirección de sus fibras, también realiza la rotación medial. Por otro lado, para realizar la rotación lateral, las fibras de los músculos deben encontrarse en toda su extensión posteriores al eje de la articulación, con un trayecto que también va desde medial a lateral, pero abrazando la articulación en forma posterolateral. Como ejemplo, tenemos al músculo infraespinoso, que como vemos se inserta en la cara posterior de la escápula, abrazando la articulación de forma posterolateral para terminar en el tubérculo mayor del húmero. Y el redondo menor, cuyas fibras también toman esa dirección, lo vemos desde posterior y luego desde lateral. Por último, describiremos el movimiento de circunducción. La circunducción es un movimiento complejo que combina los movimientos simples que estuvimos hablando: flexión, extensión, abducción y aducción en torno a los dos ejes de movimiento. Cuando esta circunducción alcanza su máxima amplitud, el brazo describe en el espacio un cono. El vértice del mismo se ubica en el hombro, y la base es dibujada por el movimiento de circunducción que efectúa el miembro. La distancia entre el vértice y la base del cono es la longitud del miembro superior de cada individuo. Para ser más gráficos, imaginemos que le pedimos a alguien o ustedes mismos dibujar en el aire un círculo de la mayor amplitud posible. Al hacerlo, estarán dibujando la base del cono que describe el movimiento. Eso es la circunducción. Acabamos de nombrar los 7 movimientos llevados a cabo por la articulación glenohumeral. Y para concluir, queremos que recuerden cuáles son las cosas que no pueden faltar en la descripción de la biomecánica de una articulación. Primero, debemos comprender su anatomía, así que repasen las generalidades. Si sabemos de qué tipo y género es una articulación y lo asociamos a su grado de libertad, sabremos qué movimientos realiza y en qué plano y eje se ejecutan los mismos. Una vez identificados los movimientos, seguiremos la explicación describiendo y nombrando los músculos que son responsables de realizarlos. Es importante que recuerden que los músculos tienen varias fibras que siguen distintas direcciones. Es por eso que un solo músculo puede realizar varios movimientos. Esto depende de la ubicación de las fibras con respecto al eje de la articulación. Ahora, para poner en práctica lo aprendido hasta el momento, los invitamos a resolver el siguiente caso clínico. Usted se encuentra trabajando en la guardia de traumatología del Hospital de Clínicas y llega a su consultorio un paciente de 25 años, basquetbolista, el cual refiere un dolor intenso en el hombro derecho. Durante el interrogatorio surgen los siguientes datos. El dolor comenzó luego de un entrenamiento por un movimiento forzado, aumenta cuando intenta lavarse la cabeza o peinarse
Y por último refiere dolores recurrentes desde hace un año. Jamás consultó debido a que calma con analgésicos. En el examen físico se evidencia dolor cuando el paciente realiza abducción del hombro derecho. El mismo aumenta cuando el movimiento se hace más extenso, haciendo que detenga la abducción. Se observaron y palparon ambos deltoides durante el movimiento, y ambos presentan características normales. Como usted es un médico que comprende la biomecánica de la articulación del hombro, que leyó la bibliografía oficial de la cátedra y miró nuestros videos, comienza a juntar esa información y piensa: si se encuentra afectada la abducción, pero el deltoides presenta características normales, ¿qué otro músculo se puede haber afectado? Solicita una resonancia magnética que evidencia lo siguiente. ¿Qué señala la flecha? ¿Es un hallazgo normal? Lo que vemos es un aumento de la señal en el tendón del músculo supraespinoso, el cual se evidencia mucho mejor en T2, por la hiperintensidad que emite. Esto es debido a una tendinitis crónica, la cual tiene un riesgo muy alto de ruptura del tendón. Esta es la bibliografía que utilizamos a la hora de hacer este video y el programa para visualizar los movimientos musculares. Esperamos haber sido claros con los contenidos del video. Les damos las gracias por su atención y les dejamos nuestros nombres. Recuerden consultar con su ayudante si hay dudas y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.